Dicen que las palabras son armas, pero los más peligrosos no desperdician munición. Conquistan con el silencio. En un mundo dominado por el ruido y la verborrea constante, descubriremos cómo el silencio se convierte en el instrumento más afilado del poder, el control y la dominación psicológica. En cada corte, en cada campo de batalla, en cada negociación, los hombres hablan para ser oídos. Pero los sabios, y los peligrosos, solo hablan cuando el silencio ya ha hecho su trabajo. El silencio inquieta. Ordena. Obliga al otro a llenar el vacío con confesiones, miedo o respeto. Yo, Niccolò Machiavelli, he visto cómo el silencio, usado con precisión, puede deshacer alianzas y destronar reyes. Para quien busca influencia, no es la lengua, sino la pausa, la que dicta el resultado. Esta noche descenderemos a la psicología del poder silencioso, ese que hace que los demás se rebelen antes de que tú pronuncies una sola palabra. Hablan porque temen al silencio. Lo ves cada día, el ruido interminable, la necesidad desesperada de llenar el aire. Palabras que se derraman sin medida. Pero aquí yace una verdad que pocos se atreven a mirar: cuanto más habla un hombre, más desnuda su debilidad. El silencio no es vacío. Es un arma. Una fortaleza de control, construida ladrillo a ladrillo con contención. Observa bien a quienes realmente dominan una sala. No son los más ruidosos. Son aquellos que hacen tropezar a los demás con sus propias explicaciones, con su ansia de ser comprendidos. El poderoso no busca ser entendido, cultiva el misterio. En las cortes de Florencia vi hombres que creían que la persuasión nacía de la palabra. Ensayaban sus discursos como si la elocuencia pudiera doblar la realidad. Pero el príncipe, el verdadero gobernante, jamás se apresuraba a hablar. Observaba. Escuchaba. Y cuando por fin hablaba, el silencio que precedía a sus palabras las hacía retumbar como un trueno. ¿Por qué? Porque el silencio es tensión. Y la tensión exige atención. Cada palabra que pronuncias reduce tu poder de elección. Cada frase es una carta revelada. Y el sabio sabe que quien menos habla, más guarda en reserva. Piensa en el general antes de la batalla. Si se jacta, sus hombres lo aclaman, pero sus enemigos aprenden sus planes. Si espera en silencio, su ejército tiembla con expectación y sus enemigos se preguntan dónde golpeará. El silencio hace que los demás imaginen tu fuerza, el ruido les recuerda tus límites. Los psicólogos lo llaman control de la información. El arte de moldear la percepción reteniendo. Cuando hablas demasiado, entregas el control del relato. Das a los otros material para dudar, para tergiversar, para usar en tu contra. Pero cuando callas, proyectan sobre ti sus propios miedos, esperanzas y deseos. Y en esa proyección, tomas el control de sus mentes. Pregúntate, cuando callas en una conversación, ¿quién sufre más, tú, o quién no soporta el silencio? Mira cómo se incomoda, cómo se apresura a llenar el vacío, revelándose poco a poco. El silencio no es pasivo. Es un interrogatorio sin palabras. La historia idolatra a los elocuentes, pero son los callados quienes sobreviven. El Senado romano admiraba la voz de Cicerón, pero temía el silencio de César. Napoleón decía poco antes de la victoria. El silencio de Stalin helaba las salas, los hombres se delataban solo por romperlo. Y en nuestra era de ruido constante, la ley sigue siendo la misma. En la negociación, en el amor, en el liderazgo, quien controla el silencio, controla el marco. La mayoría confunde ruido con poder. Creen que dominar es hablar más alto, más rápido, más veces. Pero quien comprende la naturaleza humana sabe lo contrario. Quien menos habla, más escucha. Y al escuchar, recoge las armas que los demás entregan sin saberlo. Quien teme al silencio, teme a sí mismo. Su necesidad de hablar es el eco de su inseguridad resonando en el aire. Teme no ser visto, no ser oído, no ser importante. Y así, sigue hablando, creyendo que las palabras levantarán un escudo. Pero solo levantan un espejo, y en él, se revela por completo. El hombre silencioso juega otro juego. No busca validación, busca información. No se defiende, observa. Y cuando decide hablar, elige sus palabras no para expresar, sino para ordenar. Hay una elegancia en el silencio, una elegancia terrible. No es ausencia, es presencia afilada como una hoja. Usado con maestría, obliga al mundo a girar a tu alrededor. Usado con torpeza, te convierte en sombra. Dominarlo exige equilibrio, callar no por miedo, sino por estrategia. Así que pregúntate, en tu vida diaria, ¿quién habla más,
¿Tú, o los demás? Y cuando hablas, ¿dejas silencio, o solo más ruido? Quien domina el silencio no necesita alzar la voz. El mundo se inclina para escucharlo. Y sin embargo, el silencio por sí solo no basta. El poder está en cómo lo usas, en cómo haces que los demás bailen dentro de él. Ahí, comienza la verdadera manipulación. El silencio no es paz. No es calma. Es un arma, una que corta más hondo que cualquier palabra. Quien comprende esta verdad sabe que el silencio no es ausencia de comunicación. Es comunicación afilada, invisible, impredecible y despiadada. Puede inquietar, dominar y vencer sin pronunciar un solo sonido. Cuando retienes tus palabras, creas un vacío. Y la naturaleza, como bien sabes, detesta el vacío. Ese vacío se vuelve insoportable para los débiles. Se apresuran a llenarlo, con explicaciones, con emociones, con confesiones que jamás pensaron revelar. Tú, mientras tanto, observas. Escuchas. Y a través de su incomodidad, se desnudan por completo. Esa es la esencia de la guerra psicológica, hacer que los demás revelen sus intenciones mientras tú no revelas nada. Una vez observé a un príncipe que dominaba esto a la perfección. Cuando sus consejeros discutían, él permanecía en silencio. Confundían su quietud con indecisión. Llenaban el silencio con palabras, promesas, secretos, traiciones. Cuando al fin hablaba, ya sabía quién era leal y quién no. Gobernaba no con discursos, sino con escucha. Y cada vez que rompía el silencio, era para dictar sentencia. ¿Entiende esto? El silencio no es pasivo. Es estrategia activa. Obliga al adversario a actuar. Quien habla primero pierde el equilibrio del poder, porque al hablar, expone su estrategia. Lo habrás visto en tu propia vida. En discusiones. En negociaciones. En relaciones. El que guarda silencio controla el ritmo. Su quietud se convierte en espejo que refleja las emociones del otro. Las personas no soportan lo desconocido. Necesitan interpretarlo. Necesitan adivinar. Y en esa adivinanza, revelan lo que más temen. Los psicólogos lo llaman incertidumbre proyectiva. La necesidad humana de llenar el silencio con significado, casi siempre equivocado. El amante imagina rechazo. El rival imagina amenaza. El subordinado imagina castigo. Tú, el silencioso, no necesitas decir nada. Su imaginación se convierte en tu aliada. Piensa en los generales antes de la guerra. No anuncian la hora del ataque. Esperan. El enemigo se inquieta, se desvela, se consume en sospechas. El silencio previo a la tormenta se vuelve un arma más poderosa que la propia tormenta. Del mismo modo, el silencio en una conversación crea presión. Asfixia. Obliga al otro a refugiarse en las palabras, en excusas, en debilidad. El gran manipulador nunca alza la voz. Simplemente la retiene. Pero cuidado, el silencio sin propósito es vacío. Usado sin precisión, se convierte en torpeza o cobardía. Usado con intención, es terror vestido de serenidad. Debes dominar no solo tu lengua, sino el tiempo de tu silencio. En los interrogatorios, los mejores no hablan sin pausa. Formulan una pregunta, y callan. Los minutos se estiran. El sospechoso se desespera por romper la tensión. Habla. Se delata. Y en su necesidad de acabar con el silencio, se condena. En la vida ocurre igual. Tu silencio es el escenario donde los demás representan su propia caída. La historia ofrece muchos maestros de este arte. Isabel I, que gobernó imperios con Temple, respondía a menudo a sus consejeros con una mirada impenetrable. Su silencio aterraba más que cualquier espada. En él, los hombres veían juicio, o perdón, o ambos. Cada uno se rebelaba no por lo que ella decía, sino por lo que callaba. Hoy, el silencio conserva el mismo poder. Un negociador que hace una pausa fuerza al otro a mejorar su oferta. Un líder que escucha gana autoridad sin exigirla. Incluso en el campo digital, entre mensajes constantes, quien no responde controla la emoción del otro. Pregúntate, cuando alguien calla contigo, ¿sientes paz o pánico? Esa reacción es el poder desplazándose. Si dominas el silencio, dominarás a los demás. Si lo temes, los demás te dominarán. Cada palabra que no dices es un movimiento en el tablero mental. No necesitas gritar para imponerte. Basta dejar que los demás se destruyan en el eco de su propio ruido. Un breve silencio. Pero cuidado, el silencio por sí solo no es victoria. Es preparación.
El silencio antes de tus palabras les da peso. El silencio después les da poder. Y en la próxima lección, descubrirás cómo usar esa pausa, no como defensa, sino como golpe. Hay una diferencia entre el silencio y la pausa. El silencio es ausencia. La pausa es precisión. Es el silencio afilado y dirigido como una flecha. Quien domina la pausa sabe que el tiempo vale más que la palabra. Las palabras son viento, pero las pausas son gravedad. Hacen que cada palabra que sigue caiga con más peso, más hondura, más fuerza. Una pausa no es vacilación. Es cálculo, una interrupción deliberada del ritmo que atrae la atención, genera tensión y manipula la emoción. Pausar en el momento exacto es tirar de los hilos de la mente humana sin que nadie te vea sujetarlos. Los antiguos lo comprendían. Los oradores romanos, Cicerón, César, Augusto, hablaban como si el propio silencio obedeciera a su compás. Dominaban el arte de mantener a una multitud con lo que no decían. Cuando César hizo una pausa antes de declarar la guerra, el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de miedo, expectativa y poder. El pueblo se inclinó hacia adelante, esperando, deseando, y en ese instante, les pertenecía. La pausa es control psicológico disfrazado de serenidad. Cuando hablas, los demás escuchan. Cuando pausas, esperan. Y en esa espera entregan su atención, su curiosidad, incluso su equilibrio emocional. Pregúntate, ¿cuántas veces llenas el aire cuando deberías detenerte? La mayoría habla hasta ser oída. El sabio habla hasta ser sentido. Y esa diferencia vive entera en la pausa. En la conversación, una pausa hace dudar. En el debate, obliga a pensar. En el liderazgo, convierte cada orden en profecía. La pausa amplifica todo lo que la rodea. Crea significado mediante la ausencia y tensión mediante la contención. Los psicólogos lo llaman efecto de latencia. Cuando retrasas una respuesta, aunque sea un instante, el cerebro del otro empieza a imaginar. Interpreta tu pausa como reflexión, cálculo, seguridad. Llena el vacío, casi siempre a tu favor. Pareces firme, sabio, en control. Aunque no lo estés. Imagina una negociación. Tu oponente dice su precio. Tú callas. 5 segundos. 10. 15. Él vuelve a hablar, justifica, cede, se delata. Tú no has dicho nada, y ya has ganado. Ese es el arte de la pausa calculada. Dobla los resultados desde la quietud. La pausa también revela dominio. El que tiene poder marca el ritmo. Un rey no se apresura. Un general no habla mientras sus tropas gritan. Espera, y el mundo espera con él. Quien controla el compás de la conversación, controla su realidad. Pero cuidado, si la pausa es demasiado larga, se convierte en incomodidad, si es demasiado breve, pierde impacto. El dominio está en el equilibrio, en medir el silencio como una hoja medio desenvainada. Suficiente para amenazar, no para romper la ilusión. Existe también la pausa emocional, usada no para dominar, sino para desarmar. En la persuasión, detenerte en el punto más intenso deja que el otro sienta lo que tú ibas a decir. Creas un eco en su mente que ningún argumento podría igualar. No recordarán tus palabras, sino la emoción que completaron por sí mismos. A lo largo de la historia, los líderes han empuñado la pausa como si fuera divina. Lincoln pausaba antes de cada respuesta. Churchill usaba el silencio como signo de coraje. Incluso hoy, los grandes negociadores y seductores dependen más del ritmo que del vocabulario. Porque el ritmo gobierna la emoción, y la emoción gobierna la decisión. Debes aprender a oír tu propio tiempo. A sentir el latido exacto donde la voz debe callar y el silencio debe hablar. No es arte. Es poder disfrazado de paciencia. Recuerda, tu pausa muestra cuánto valen tus palabras. Cuanto más larga, mayor es su precio. El hombre barato habla rápido. El rey hace que el mundo espere. Así que la próxima vez que hables, observa sus ojos cuando te detengas a mitad de frase. Siente la quietud. Déjala trabajar por ti. Esa breve detención hará que tus palabras resuenen más que cualquier discurso. Un silencio suave, prolongado. Pero el tiempo, como el silencio, también puede destruir. Una pausa puede construir poder, o mostrar debilidad. En la siguiente lección descubrirás cómo la contención misma se convierte en trono. Y cómo los más fuertes gobiernan no hablando, sino reteniendo. El poder no se demuestra actuando. Se revela en lo que uno se niega a hacer. El verdadero dominio es la contención,
la capacidad de poseer fuerza y, aún así, elegir el silencio, la calma o la paciencia cuando todos los demás estallarían. Muchos creen que controlar es imponer la voluntad. Pero en realidad, controlar es retenerla. El hombre que necesita mostrar su fuerza para ser respetado ya es débil. El gobernante que debe recordar constantemente su poder a la corte, ya lo ha perdido. La contención es autoridad invisible. Es el arte de mandar sin espectáculo, de sostenerse cuando cada nervio exige respuesta. Es la prueba suprema del dominio sobre el único territorio que importa, uno mismo. El dominio comienza dentro. Si no gobiernas tus impulsos, no gobernarás nada. El verdaderamente poderoso no reacciona, calcula. No lucha todas las batallas, elige las que importan y las gana antes de empezarlas. Piensa en el león oculto entre la hierba alta. No salta ante cada ruido. Espera. Observa. Deja que los demás revelen su debilidad. Y solo cuando el momento garantiza la victoria, se mueve. Eso es contención, la paciencia del depredador, el silencio del rey. En la política vi hombres destruirse, no por lo que hicieron, sino por lo que no pudieron evitar hacer. Una palabra demasiado pronto. Una emoción demasiado visible. Una reacción que traicionó su miedo. Y así, sus enemigos vieron la grieta y golpearon donde la máscara se abría. La contención oculta tus motivos. Confunde a quienes dependen de tu previsibilidad. Cuando te frenas, los demás proyectan. Imaginan. Temen. Tu calma se vuelve misterio, tu paciencia, amenaza. Los psicólogos lo llaman ambigüedad conductual, la falta de reacción visible genera ansiedad. El ser humano necesita predecir. Cuando te abstienes de responder, pierden el control. Empiezan a negociar con su imaginación, y esa imaginación se convierte en tu arma. Piensa en el líder que mantiene la calma cuando lo provocan. Sus enemigos dudan, ¿está inmóvil o tramando venganza? Esa incertidumbre es su escudo. Cuanto más se preguntan qué harás, menos piensan en lo que ellos deben hacer. Tu contención los distrae hasta la debilidad. Incluso en la vida cotidiana, la contención domina la emoción. Quien conserva la compostura en el conflicto, posee el escenario. Quien reacciona, lo pierde. Una mirada serena entre el caos puede silenciar una sala entera. La calma se interpreta como seguridad, la seguridad, como poder. Por eso los reyes y los generales cultivan la quietud. No porque no sientan, sino porque se niegan a mostrarlo. La emoción es un idioma del poder. Si muestras demasiado, entregas la traducción a tu enemigo. Si no muestras nada, lo dejas ciego. Contenerse es dominar el tiempo. Cada reacción que retrasas roba fuerza al impulso y la entrega a la intención. Cada deseo reprimido se convierte en arma guardada, esperando su momento. Es el arte de la venganza lenta, la disciplina del poder invisible. Recuerda a César. Perdonó a sus rivales antes de destruirlos. Sonreía ante las ofensas. Su contención no era bondad, era cálculo. Sabía que cada acto de clemencia preparaba una venganza que parecería justicia. O piensa en los estoicos, filósofos de hielo y fuego. Decían que quien se domina a sí mismo no teme insulto, ni pérdida, ni hombre alguno. El autocontrol es el trono más alto. El imperio de la emoción se derrumba ante él. Pregúntate, cuando te atacan, ¿respondes o calculas? ¿Defiendes tu orgullo o dejas que el silencio delate al otro? Cuando dominas tus reacciones, el juego cambia. Dejas de ser jugador, te conviertes en quien diseña las reglas. La contención no es debilidad. Es la lenta asfixia de la certeza ajena. Les hace dudar de tus límites mientras tú estudias los suyos. Y cuando finalmente actúas, cuando eliges el momento, tu golpe lleva el peso de todo lo que callaste. Pero el poder no puede permanecer oculto para siempre. Llega un momento en que la contención se transforma en presencia. Y la quietud se convierte en dominio. En la próxima lección, veremos cómo el silencio asciende al trono. Y cómo el mundo se inclina ante quien no necesita hablar. Hay un silencio que no se retira. No cede. No espera. Reina. Ese es el silencio del emperador, el silencio que no observa el poder, es el poder. En su presencia, las palabras se encogen, los movimientos sobran. El aire se curva en torno a una autoridad que no necesita voz. Lo has sentido antes, ese instante en que alguien entra en una sala, sin hablar, todas las miradas se vuelven hacia él. Eso no es carisma. Es dominio encarnado. Pero aquí está el secreto, esa presencia no nace. Se construye.
Es el resultado de la contención, del control, de todos los silencios que la precedieron. Es lo que queda cuando se ha despojado el ruido de la debilidad. Un emperador no grita. No explica. No se apresura. Porque hacerlo sería admitir que necesita ser entendido para ser obedecido. El verdadero poder se cultiva en las sombras entre las palabras. La quietud es la última forma del poder, cuando la influencia ya no necesita expresarse. No es pasividad, expresión sin movimiento, gravedad sin gesto. La montaña no persigue al viento, y sin embargo el viento siempre debe rodearla. Pregúntate, ¿mueves a los demás o te dejas mover por su ruido? ¿Llenas el silencio para sentirte seguro, o dejas que el silencio te sirva? Quien teme al silencio, se teme a sí mismo. Quien lo domina, gobierna a todos los que no pueden soportarlo. En las cortes de Florencia vi hombres que confundían movimiento con control. Gesticulaban, negociaban, llenaban el aire de ingenio. Pero el verdadero poder permanecía inmóvil, observando, mientras los demás exponían su alma con cada palabra. Y cuando el hombre quieto hablaba, su voz caía como un rayo, porque venía del monte de la contención. Esa es la esencia de la quietud, cuando cada palabra es sentencia, cada mirada, decreto. Cuando los demás sienten tu atención como privilegio y amenaza. La psicología moderna lo llama presencia dominante, la autoridad que se comunica con postura, mirada y tiempo. No es la agresión la que impone obediencia, sino la sensación de inevitabilidad. Cuando encarnas la calma absoluta, los demás sienten la inutilidad de oponerse. Piensa en Alejandro Magno. En batalla, avanzaba con serenidad, la mirada fija, los gestos medidos. Sus hombres no veían miedo, sino destino. Su quietud era contagio, convertía el caos en orden. O recuerda a Napoleón, maestro del silencio como espectáculo. Entraba en sus consejos, dejaba que los demás debatieran hasta agotarse. Luego, una sola frase. Decisión. Su silencio pesaba más que sus voces. No necesitaba gritar, su calma hablaba con la certeza del mando. Esta quietud, esta compostura imperial, no se actúa, se encarna. Se cultiva dominando los impulsos, ralentizando las reacciones hasta que los demás se precipitan al error. Cada movimiento que retienes multiplica tu peso. Cada silencio que posees amplía tu autoridad. En psicología, la quietud se asocia con el dominio porque transmite control interior. Los depredadores no tiemblan. Esperan. El ansioso se mueve, el poderoso no. La quietud no es inacción, es la posesión del tiempo mismo. Tú también puedes construir este imperio de presencia. Empieza por la consciencia. Habla más despacio. Mueve menos las manos. Deja que tu silencio se vuelva denso, significativo. Cuando los demás corran a llenarlo, verás su necesidad, y en ella, tu ventaja. Pero recuerda, el silencio del emperador no es crueldad. Es precisión. No busca dominar por placer, sino gobernar con eficacia. El mundo obedece la calma porque promete orden. Incluso el miedo, cuando se disciplina, se transforma en respeto. Pregúntate, ¿qué sienten los demás en tu presencia? ¿Calma y peso, o nerviosismo y ruido? ¿Te seguirían aunque no dijeras nada? Esa es la prueba final. Cuando tu silencio manda más que la voz de otro, cuando tu quietud cambia el ritmo de una sala, has cruzado el umbral del poder. Ya no influyes, encarnas la autoridad. En la quietud eres intocable. Pero cuidado, hasta los emperadores caen cuando confunden el silencio con inmunidad. En la próxima lección, exploraremos esa decadencia, cuando el poder, demasiado quieto, empieza a morir. El poder no se toma. Se concede. Y los sabios se aseguran de que los demás lo entreguen, voluntariamente, sin saberlo, incluso con gratitud. No controlas a las personas ordenándolas. Las controlas guiando sus deseos, moldeando lo que creen que es su propia elección. La influencia oculta es influencia multiplicada. La mano invisible es la mano obedecida. Recuerda esto, la dominación que se muestra abiertamente engendra rebelión. Pero el control oculto tras la calma, la paciencia y el silencio, perdura. Cuando los demás hablan, tú escuchas. Cuando actúan, tú calculas. Cuando creen ser libres, tú ya has escrito su camino. Pregúntate, ¿buscas ser escuchado o ser obedecido? ¿Quieres atención o influencia duradera? Quienes dominan el silencio, dominan las mentes. Si has comprendido esta lección, deja tu huella abajo. Comenta tus pensamientos, comparte tus reflexiones y suscríbete.
Porque la próxima estrategia te llevará más profundo en el arte del poder invisible. Gobierna en silencio.